No hay duda de que lanzarse en reformas estructurales, en situaciones o tiempos complicados por pandemia, que a su vez en el pasado reciente generaron una fuerte contracción de la economía, es contraproducente. Pero la economía dominicana ya ha entrado en un proceso de recuperación en algunos sectores de los niveles incluso más altos de lo que tenía en el 2019. Y todo apunta a que vamos a tener una recuperación considerable en este año 2021. El Banco Central dio a conocer unas informaciones donde recuperamos mucho más que nos recuperamos de la caída de 29% de abril del 2020, con un crecimiento de 47% en este abril del 2021, lo que nos coloca en un crecimiento enero-abril de 10,5%. Mucha gente ya dice, pero vamos a crecer por encima del 10. Bueno, no es una imposibilidad, todo va a depender de cómo sigue el resto del año, pero sepamos que mientras mayor fue la caída en el mes del año 2020 respectivamente, mayor va a ser la caída, mayor va a ser el crecimiento del mismo mes en el año 2021. Como la mayor caída fue en abril, el mayor crecimiento de 47 lo tuvimos en abril. Ahora ya usted va a ver que en el mes de mayo la caída, aunque fue importante, no fue tan grande como sucedió en el mes de abril del 2020 y en consecuencia usted puede estar esperando que cuando el gobernador anuncie el crecimiento del IMAE, del índice de actividad económica del mes de mayo, posiblemente va a estar entre un 16 y un 17% de crecimiento. Y eso va a venir poco a poco bajando y se colocará en los últimos meses del año posiblemente entre un 4 y un 5%. Entonces, cuando usted promedie, ahí veremos lo que da. Veremos lo que da. Puede dar 10, puede dar 9, puede dar 8. O sea, eso va a depender de si no hay un contratiempo que nos sacuda en este proceso de recuperación. Y las amenazas están ahí. La primera amenaza es la indisciplina de la población que no se quiere vacunar, la indisciplina de aquellos que entienden que porque ya se pusieron una vacuna se pueden llevar el mundo por delante y pueden provocar un colapso de los hospitales, generando un incremento en la positividad del COVID, en los contagiados, no hay camas, no hay unidades de cuidado intensivo, entonces eso puede forzar al gobierno a tener que adoptar medidas drásticas. Entonces esos son de los contratiempos que el gobierno está teniendo que lidiar. No es fácil gobernar un país de gente indisciplinada. Señores, las pandemias y las democracias en sociedades indisciplinadas no son buenos compañeros, no son buenos compañeros y a uno le da tal lástima lo que ha tenido que enfrentar la administración de turno, lidiando y tratando de convencer a la población para que se vacune. Uno mismo ha tenido casos dentro del entorno en que uno se mueve, en oficinas, trabajo, en la casa de uno, que uno a veces tiene que luchar y desmontar mitos, creencias, leyendas, imaginarios que tiene la población en la cabeza que dice, no, yo no me voy a vacunar, a mí me dicen que esa vacuna china, que eso no es bueno, no, a mí me dicen que un amigo mío se vacunó y le dio un mareo. Mire, hermano, a vacunarse. Esto no es cuestión aquí, usted está generando una externalidad negativa si no se pone la vacuna. Todo el que se ha puesto 2 vacunas y le ha dado el COVID ha podido lidiar con la enfermedad mucho mejor que aquellos que le dio sin vacunarse. Entonces no inventemos. Y el gobierno va a tener que identificar algunas medidas que podrían ser catalogadas como draconianas, autoritarias, pero lamentablemente la democracia en sociedades indisciplinadas no ayuda a enfrentar una pandemia. Consecuencia, algún tipo de rectitud, de un poco de mano más firme, de explicar a la población que el que no se vacuna está generando un daño negativo, una externalidad negativa al resto de la sociedad y que eso no, el gobierno no lo puede permitir, a no ser que se ponga un impuesto extra que, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, el que no esté vacunado, cuando vaya a los negocios a comprar, va a tener que enseñar su tarjeta y el ITEVI en vez de ser de 18 va a ser de 25%. Yo creo que es una de las medidas que podría quizá motivar a que la gente se vacune. O sea,
Hay que tratar de ver de qué manera la gente entiende. Porque el gobierno no va a perder los 4 años, tiene en agenda varias reformas que el país necesita para garantizar sostenibilidad de las cuentas fiscales, pero al mismo tiempo para crear los incentivos para que el sector privado siga invirtiendo y pueda contratar empleos como el gobierno aspira. El gobierno tiene una meta de 600,000 empleos que quiere crear en estos 4 años, consciente de que el año 2020 se perdió y que el 2021 lo que estamos recuperando una gran parte de lo que se perdió en el 20. O sea, ya ahí comienza con una especie de hándicap muy complicado, o sea, está débil desde ese punto de partida. Entonces no es fácil generar 200,000 empleos por año entre los años 22, 23, 24. Eso no es fácil. Hay que emplearse a fondo. Y para eso usted va a necesitar una reforma laboral que le pueda ayudar. Entonces, dentro de ese ambiente, la pregunta, Jackie, es bueno, ¿está el gobierno realmente preparado para lanzar estas reformas? ¿La tiene identificadas? Y sobre todo, ¿cómo va a comunicarlas para que la población las comprenda, las entienda y las acepte? En medio de un mar de intereses donde tú notas que le empiezan a decir, bueno, mira, si tú quieres hacer una reforma tributaria, esa reforma solamente la pueden pagar los ricos. La clase media y la clase pobre no puede pagar impuestos. Ya te están poniendo de antemano la condición de que tú te vas a ir a la luna, pero en bicicleta. O sea, porque una reforma que te genere 4% del PIB sobre la base de que tú lo vas a conseguir con impuestos sobre la renta a los ricos, eso es, coge esa bicicleta y vete para la luna. Como dijo Glenn Jenkins una vez cuando alguien le dijo, no, pero lo que hay es que el impuesto sobre la renta, que la reforma descanse en el impuesto. Esos son mitos. Cuando usted quiere engañar a un gobierno y lo quiere relajar y se quiere burlar de él, usted le dice eso. Mire, haga una reforma y vamos a ponerse lo que nada más lo van a pagar los ricos. Señores, los ricos son especialistas en buscar mecanismos para ilusión fiscal y tienen los recursos para contratar eso. Y tienen los mecanismos y dominan mejor que todo el equipo de DGI, mecanismos contables para que no se vea realmente cuánto ganaron, qué percibieron. Entonces, no engañemos al gobierno. Seamos sensatos. Debe ser una reforma bien pensada, una reforma que sea sencilla, que todo el mundo contribuya, aunque sea un peso. O sea, yo creo mucho en el concepto de toda la literatura reciente sobre sociología de la fiscalidad. O sea, usted no puede tener un sistema donde usted quiere que toda la población le pida cuentas al gobierno cuando el 90% de la población no contribuye con impuestos directos. Eso es muy difícil. O sea, y por eso muchas veces se dice que en América Latina usted tiene altos niveles de percepción de corrupción. Bueno, ¿por qué? Porque el 80-90% de la población no paga el impuesto sobre la renta, no se siente que está aportando a esta democracia. Y en consecuencia, cuando elige gobernante, no diferencia entre un gobernante despilfarrador y un gobernante, digamos, austero, o sea, disciplinado. Entonces, cuando a ti te cuesta eso, y tú pagas, por ejemplo, yo pago impuestos sobre la renta, 2 pesos. Bueno, yo voy a pelear por mis 2 pesos, para que mis 2 pesos que yo pagué, el gobierno, no, pero que yo nada más gano 15,000 pesos mensual, yo no debo pagar nada. Bueno, pero si pagas 2 pesos, no va a ser el fin del mundo. Y tienes como calidad para exigir. El problema es que cuando la mayoría no paga, no le importa mucho si los funcionarios se están robando el dinero. Entonces ahí hay todo un componente comunicacional que hay que trabajar y hacer la salvedad que siempre lo hemos dicho, que sabemos que hay grupos que no van a poder contribuir, que los que paguen, si tú le vas a ampliar la base del ITEVI, de alguna manera tú se lo vas a tener que devolver para que la reforma no lo deje en una situación realmente de difícil supervivencia. Pero todo eso requiere una campaña comunicacional que yo honestamente ya aquí no la veo definida, no sé quiénes la van a encabezar. Y segundo, una parte que a mí me preocupa y lo abordé en un artículo la semana pasada, que yo sería muy cuidadoso en lanzar una reforma fiscal si el engranaje
de la inversión pública no está funcionando, porque yo me puedo llenar las cuentas de Banreservas del gobierno, de plata, de dinero recaudado, y si después yo no lo puedo ejecutar en gasto de inversión de capital, yo le puedo meter una contracción súper excesiva a esta economía. Entonces eso es contraproducente. Y yo siento que todavía el gobierno, aunque ha tratado, y el presidente, todos los días uno lo ve a él anunciando obras, pero esos anuncios, cuando entonces tú ves la evaluación y la ejecución presupuestaria, como que no se ven. Y es obviamente que los deseos del presidente van más rápido que la capacidad de ejecución que tiene el gobierno, que está atrapado por una serie de legislaciones que prácticamente lo tienen amarrado de las manos. Andy, mira, déjame abordar eso también desde la perspectiva, lo último que dijiste sobre la comunicación, ¿verdad? Toda estrategia de comunicación requiere contenido. ¿Okay? Y si tú no tienes mucho contenido, tu estrategia de comunicación pues se vuelve repetitiva, vacía, comienzan los memes, etc. Ahora, ¿cómo tú le das contenido a una estrategia de comunicación en el ambiente de que tú lo que quieres hacer es una reforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú defines como estrategia de comunicación? Tú dices, mira, mi objetivo final es poder pasar este grupo de reformas, que lo hemos hablado muchas veces. Las reformas aisladas tienen el problema de que los detractores, como el beneficiario no se ve tan fácil, pero el que está afectado lo reconoce muy rápidamente, pues lleva una estrategia de comunicación muy efectiva, porque es una sola cosa, cuando tú haces una sola reforma. Cuando tú haces varias y eres capaz de generar la estrategia de comunicación, que quiero hablar de eso ahora, entonces en algunas cosas hay gente que va a perder y gente que va a ganar en otra, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, mira, quizá una reforma laboral logra un incremento salarial de un 20, de un 30%, aunque tú vas a pagar un poquito más de impuestos por este lado, ¿verdad? Entonces, bueno, quizá tú vas a pagar, no pagaba por el arroz, un ITEVIS, o un ITEVIS del 18, del 16, pero por otro lado tú tienes un incremento salarial que es mucho más significativo. Si a eso, Andy, y esto es otra discusión, si todo eso se suma a una mejor posición fiscal que nos ayude, Andy, a lograr ser investment grade en algún momento, claro. La gente muchas veces no tiene ni siquiera la visión de lo que es ser investment grade. O sea, ese solo cambio, hay mucha plata en el mundo que está loca por venir a la República Dominicana y que por su política de inversión, como no somos investment grade, no pueden venir. ¿Tú te imaginas que toda esa plata llegue y qué va a pasar con las tasas de interés y los márgenes? Lo cual, Andy, para aquel que obtuvo un incremento salarial, además va a tener una reducción en su gasto de financiamiento. Entonces tú tienes una clase media que posiblemente con una buena reforma laboral tiene un incremento salarial, pero que con unas finanzas públicas mejoradas y una caída de los márgenes tiene una tasa de interés más baja, lo que es un ahorro en la práctica. Entonces el efecto de la reforma hay que hacérselo entender, ¿verdad? Pero para eso, como tú bien dices, Andy, tú dices, ok, pero yo estoy dispuesta a pagar más impuestos. Como lo decía, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Y ese para qué hay que construirlo muy bien. Tú tienes votantes y tienes personas en todos los lugares del país. Montecristi, La Vega, Constanza, Samaná, Puerto Plata, Higüey, Romana, Distrito Nacional. ¿Okay? Y para cada una de esas regiones, tú debes tener un plan muy específico de cuáles son sus ventajas competitivas, vis-a-vis cuál es la inversión del gobierno o público-privada que se necesita en esa zona para sacar a reducir su ventaja competitiva. Y con eso tener lo que tú bien acabas de decir, un plan de inversión agresivo. Hoy en día, cuando tú ves las finanzas públicas, tú dices, ¿en qué gasta el dinero el gobierno? Primero, en educación. ¿Ok? Con todos sus bemoles, con todos sus question marks, pero en educación, algo que toda la población apoyó. Perfecto. Segundo, en salud. Era un sistema de seguridad social que ahora está ampliado, porque se ha ampliado la cobertura de SENASA, entonces también tiene salud. Tercero, tenemos todo esto, y todo esto es traspaso a la gente, ¿verdad?
Tercero, bueno, pues tú tienes ahí, por un lado, dependiendo de qué pasa con el petróleo y todo, tú tienes un subsidio al sector eléctrico, que está ahí, ciertamente, y las transferencias sociales, ¿verdad? Ahora con quédate en casa y todo y el COVID se ha aumentado, pero obviamente todo lo que es solidaridad, etc. Tienes una pequeña parte que se va a construcción, como tú bien dices, que es cada vez más pequeña del total del gasto. Tiene toda la parte de administración pública, de administración del Estado, ¿okay? Que no tiene que ver directamente con estos servicios, que muchas veces es la más atacada y es donde se dice que hay bastante corrupción. Si la corrupción hubiese estado en la inversión, la caída natural de los niveles de inversión han bajado naturalmente los niveles de corrupción. Entonces, si tú ves todo esto y tú dices, ok, ¿cómo yo genero una comunicación en pro de yo poderte dar todos esos beneficios que están ahí, de que tú veas que el beneficio que te voy a dar, además de que la reforma per se trae beneficios, es para yo darte todavía más beneficios? Y para eso uno tiene que definir una estrategia, Andy, hasta por provincia, porque debemos recordar que en el Congreso, que quien es que va a aprobar esta reforma, la representación es una representación provincial. Entonces no es una comunicación solo para la gente, Andy, es una comunicación para todo el tren del Estado. Y obviamente muy importante saber que gana San Pedro de la reforma, que gana fulano de la reforma, ¿verdad? Con números, con temas específicos, que la gente lo sienta. Una vez que tú tienes estrategia así, entonces tú comienzas todo lo que es un plan de comunicación alrededor de esto. Y solo así tú tienes una comunicación que tiene mucho que entregar. Entonces, como tú bien dices, mira, en Estados Unidos Biden anuncia un paquetón de cosas, ¿verdad? De inversión, y luego pone el tema de la reforma. La gente ya viene pensando en las mejoras que va a hacer en el tráfico, que va a ser más fácil, en las escuelas que le van a quedar más cerca, etc. Y todo eso subyace los temas más de largo plazo, de calidad de educación y todo, que son mucho más difíciles de vender, mucho más difícil de vender, porque lo hemos visto y lo estamos viviendo, pero que tú obviamente vas a trabajar sobre eso. Entonces, ciertamente, Andy, hemos visto la reforma como un monstruo, como un enemigo, y cambiar ese chip depende mucho de conocer bien lo que quiero, hacia dónde voy, cada representante y cada provincia del Estado, qué es lo que gana, qué es lo que pierde, y hacer una estrategia de comunicación con eso, porque definitivamente no todo el mundo va a estudiar economía, pero los economistas se nos hace mucho más fácil ver que claramente nosotros estamos en un punto de inflexión y es favorable. Puede ser favorable o puede ser desastroso. Y aquí quiero cerrar diciendo lo que conversábamos nosotros. Y es que, además de todo, la República Dominicana hoy está en una coyuntura demasiado favorable. Cuando nos vemos respecto a la región, aprovechar esta coyuntura, diciéndole al mundo entero, no solamente que yo estoy más favorable porque tengo mayor paz social, tengo una estructura sociopolítica más estable, tengo soy turismo y el turismo se va a aumentar. No solamente eso, es que cuando tú vas delante de tus competidores, tú no puedes ir un paso adelante, tú tienes que ir 10 pasos adelante, y eso los orientales lo han entendido muy bien. Entonces, estamos en este punto de inflexión, en una coyuntura tan favorable, Andy, porque hoy en día nuestros peers se están debatiendo en temas que nosotros todavía no hemos llegado ahí. Tenemos que saber que nuestros peers también pasaron por este punto de inflexión y que la diferencia fue cómo abordaron ese punto de inflexión. Nos vamos a una pausa y retornamos.